Que siguen el podcast no me perdonarían, no nos perdonarían si no lo hacemos. Un seguidor nos escribió. Ajá. Y uno de los invitados que tuvimos en uno de los podcasts hizo un comentario que se hizo viral. Se hizo viral en redes y yo le voy a contar a usted qué fue lo que pasó y queremos saber su opinión. Él literalmente dijo, en Guayabo tenemos se dice que hay una pirámide oculta. Se dice que hay una pirámide oculta y bueno, ya se vinieron comentarios de aquí y allá. Nos gustaría saber por qué se dice eso, cuál es esa... Hace unos 4 o 5 años, la Universidad de Costa Rica, en una de las excavaciones que realizaron, encontraron restos de la columna vertebral de un pez de agua salada. Ah, qué interesante. Ah, cómo no, muy interesante. Ahora, ustedes dicen... un dilema. ¿Cómo apareció un pez de agua salada? Ustedes dicen, un pez de agua salada, sí, claro. Pero estamos hablando de que mínimo son 100 kilómetros de aquí al Caribe, a la costa. Y aquí en el tiempo no había ruta 32, o sea, era por la montaña. Usted cometió un gran error. Usted no tiene que llamar a un familiar. Usted tiene que llamar a un jo. Es que los familiares no pueden hacer No la pueden, ceremonia. porque si entran en contacto con el cuerpo, se contaminan. Es impuro. Se contaminan. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de las universidades extranjeras? Que todas quieren llevarse lo que encuentren. Sí, Y ya nos pasó mucho. Yo soy del criterio de que pobres sin nada a hacer investigación y que todos estén en otro país. Es un matriarcado, Eso exactamente. es aclarar. Para decirlo en términos claros, para los que nos están escuchando y viendo, mandaba a la mujer. Sí. Ya sabemos dónde viene. O sea, es igual que ahora. Es igual Muy que ahora. parecido a mi casa, muy parecido a mi casa. Sí. Con esto del himno nacional, vean ustedes los actos cívicos donde está la persona cantando y como un cadáver. Noble patria, Sí, sin pasión, sin pasión. En cambio, los niños cabecan, noble patria, tu honor. Yo tuve la Por oportunidad. favor, o sea, entendámonos. No voy a preguntarle nada, le voy a decir solo lo siguiente. Mi nombre es Rodolfo Tenorio Jiménez, soy arqueólogo y quiero decirle que apenas llegue a Costa Rica voy a denunciar que usted tiene una pieza de Guayabo de Turrialba que no le pertenece al museo. Es de todos los costarricenses. Vine, lo reporté y 6 meses después la pieza estaba llegando a Costa Rica. ¿Qué tal amigos? Saludos, estamos en Quimeras Podcast y muy contentos de tener el 10º episodio de Quimeras Podcast, donde pues nos vinimos a un sitio emblemático, a un sitio mágico. Yo me siento muy complacido, muy contento de estar grabando este podcast desde un lugar que incluso es patrimonio mundial. Y eso está orgullosamente en nuestra Costa Rica, en nuestra Turrialba. Más adelante vamos a tener una persona, nuestro invitado, y que nos va a hablar extensamente acerca de este y de muchísimos temas. Así que le damos la bienvenida a este episodio y le damos la bienvenida a Randall. Antes, invitar a la gente a que nos siga en Spotify, en YouTube, en Instagram, Facebook, en TikTok, en las diferentes redes sociales como Quimeras Podcast. Randall, bienvenido. Gracias, Voy a darle Orlando. la mano a nuestro invitado también y le voy a dar el honor a usted de presentarlo. Don Rodolfo Tenorio Jiménez. Gracias. Don Rodolfo Tenorio Jiménez nos acompaña hoy. Don Rodolfo es egresado de la licenciatura de Antropología con énfasis en Arqueología. En arqueología, sí, De la señor. Universidad de Costa Rica. Don Rodolfo fue durante muchos años director del Monumento Nacional Guayabo, ese es el nombre del parque. Además fue director del Braulio Carrillo durante mucho tiempo y fue director de investigaciones del área de conservación Cordillera Volcánica Central. Pues sí, nos vinimos de la comodidad del Hotel Turrialba B&B, donde siempre grabamos, que le enviamos un saludo a Jenny y a José, para Guayabo. Estamos acá justamente porque ustedes nos han escrito en redes sociales y nos han dicho que quieren escuchar y conversar un poco sobre la historia de Guayabo, sobre lo que Guayabo representa y sobre cómo justamente podemos transmitir ese legado de Guayabo a las futuras generaciones. Por eso estamos acá, porque ustedes nos lo han pedido y estamos muy contentos de estar acá. Tengo que darles las gracias a la biblioteca, a todo lo que representa la organización de la Biblioteca Pública de Guayabo, a doña Sara Brenes, que nos ha facilitado estar por acá, que madrugó un poquito más de lo normal para estar acá, y a don Rodolfo, que nos hizo todo el trabajo de logística. Lo contactamos y desde el primer momento, muy amable, don Rodolfo, siempre. Mucho Lo contacté gusto. por teléfono y usted siempre muy amable, nos ayudó y estamos acá para hablar en positivo, pero sí tuvimos que ser un poquito rebeldes para poder hacer Así es, así pero es, bueno, así siempre es. hablemos en positivo, no hablemos de lo malo. Hablando de rebeldía, don Rodolfo, usted es un cañero que se hizo turrialbeño, ¿es así? Así es, sí, yo Cuéntanos un poquito de eso. Sí, gracias. Yo soy criado, nacido
Tengo cédula 1 porque fui nacido nada más en San José el día y al día siguiente ya iba de carretera hacia Guanacaste. Fui criado en Guanacaste, en Cañas concretamente, y en el año 77 me graduó del colegio del Liceo de Cañas y originalmente vine hacia San José, a la Universidad de Costa Rica, a la Rodrigo Facio, pensando en ser ingeniero. Ah, ¿le llamaba más la atención la ingeniería? Bueno, no, en realidad no. En realidad la intención era que mi papá quedara contento de que su hijo iba a ser ingeniero. Pero me sonaron en la universidad. En aquel tiempo las instituciones académicas de colegio no tenían muy buena formación en química, física y esas cosas. Y iba muy mal preparado y me sonaron. Entonces me orienté hacia la antropología. Mi sueño era ser algún día paleontólogo e irme a trabajar a la garganta de Olduvai, en Kenia. Entonces estudié antropología con énfasis en arqueología y hice mi tesis aquí en Guayabo de Turrialba. Esa es la conexión. Ah, ese es el momento de conexión. ¿En qué año? Ese es el primer contacto con Guayabo. Yo ingresé aquí en 1979, cuando el camino de Turrialba a Guayabo era de lastre, perdón, de barro. Sí. Lastre ya era un lujo después, pero para que tengan una idea de lo que... Llega aquí en el año 79, voy a detenerlo ahí, disculpe que lo interrumpa. Ajá. ¿A empezar a hacer la investigación sobre su tesis? No. Llegué como asistente de campo. Ah, ya. A hacer a colaborar con algunas investigaciones. Siempre con la UCR. Que ya estaban con la UCR, correcto. Y entonces, vinimos, para que tengan una idea de cómo era ingresar a Guayabo en esos tiempos, lo que hoy se dura 20 minutos de Turrialba a Quipay por carretera pavimentada, en aquellos tiempos se duraba 4 horas. 4 horas de Turrialba a Guayabo, 19 kilómetros. Era toda una faena. Era una odisea. Y aquí estuve viniendo por varios años, hasta que en el año 84 tengo que hacer mi tesis y la hago finalmente en el Monumento Nacional de Guayabo. ¿Recuerda el título de la tesis todavía o no? Sí, la tesis era análisis de... ¿cómo era que se llamaba? Pucha, esta memoria. Bueno, pero así una descripción breve. Sí. Era hacer un análisis de todos los componentes orgánicos que pudiéramos encontrar en el área de excavación para determinar cuál era la dieta de nuestros indígenas. Ah, qué interesante. ¿Cómo no? Y se encontraron cosas muy interesantes, muy interesantes. Bueno, eso nos va a servir para un tema que vamos a tratar ahora. Claro. ¿Cuál fue, Orlando, cuál fue su primera impresión cuando llega a Guayabo? Maravillosa. La culpa la tuvo un gran arqueólogo peruano que se quedó a vivir aquí en Costa Rica, don Luis Hurtado de Mendoza. ¿Era académico de la UCR? Él era un profesor universitario y yo puedo decir que mi padre intelectual en arqueología es don Luis. Y don Luis nos llevó a hacer un recorrido por el sitio y yo me quedé anonadado, ¿verdad? Con saliva en la boca diciendo, Señor, por Dios, ¿verdad? ¿Qué es esta belleza? Cosa que no teníamos allá en la zona de Cañas, ¿verdad? Y el pueblo seguro no estaba muy desarrollado. No. Sí, digamos, lo que había era esta unidad habitacional que hay aquí actualmente alrededor de la plaza de fútbol y el monumento. Y el monumento muy desligado, digamos. Sí, estaba separado. Entre esta unidad habitacional y el monumento habían 2 kilómetros de nada. Eran cafetales, cañales, y hoy día usted va y está todo ya urbanizado. ¿Estaba el monumento en qué estado cuando usted llega? Mucho menos, digamos, por ejemplo, la entrada al área de uso público del monumento estaba como a 200 metros de la casa actual, y lo que había era un sendero de 200 metros para terminar en el montículo central. O sea, usted se iba de la carretera al montículo en una línea recta y llegaba hasta el monumento, hasta el sitio arqueológico, con el agravante en este momento de que la gente podía andar por donde quisiera. Entonces, ¿No era monumento nacional? Sí, ya era monumento nacional, lo que pasa es que no había infraestructura para los visitantes. Entonces la gente andaba por donde quisiera y era un problema, porque la gente rayaba piedras, la gente movía piedras, la gente botaba muros, dejaba basura, etcétera. La gente almorzaba encima del montículo. O sea, quizá en ese momento no se tenía la conciencia de lo que tenía. No, para nada. Se lo pongo con un solo ejemplo. Cuando una vez estaba yo en caseta y llegó una familia y la señora, un poco de mal carácter, ingresó, pagó la admisión, ingresó, anduvo caminando como media hora y salió bravísima. Así que ¿cómo era posible que le hayan cobrado el derecho de admisión, que en ese tiempo se cobraba 2 colones,
y para ir a ver un montón de piedras Desacomodadas. que mejor montaran un quebrador. Vea, don Rodolfo, ahora que hablamos, ya que nos metimos al parque propiamente, yo creo que los turrialbeños, los costarricenses incluso, no dimensionamos la historia que tiene el Monumento Nacional de Guayabo. Tal vez que usted nos ubique en el tiempo de la actividad humana que hubo aquí, que nos deja todo este legado del cual vamos a estar conversando. Bueno, déjeme terminar de contarles un poquito que lo estábamos hablando hace un momentito. Con el tiempo, ya siendo yo administrador, habilitamos el sendero, los montículos, que es el que está hoy día. Imagínense, ese sendero tiene más de 30 años. O sea, cuando algo es bueno, dura por siempre. Entonces, gracias a Dios, ese sendero funcionó. Pasamos de 200 metros de sendero a un sendero de 1.600 metros, que va hasta el mirador y después baja al sitio arqueológico. Y colocamos barandas. La idea de la baranda es que la gente no pase. No caminara sobre el sitio. Si no, hoy día no mostraríamos nada, porque la gente ya lo hubiera dañado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que protegemos? Protegemos una aldea indígena de 3.000 años de antigüedad, 3.024 años. O sea, fue fundada en el año 1000 antes de Cristo y abandonada en el 1400 después de Cristo. Eso es un dato, don Rodolfo. Yo quiero hacer un paréntesis ahí ahora que usted lo resalta. Es decir, podemos, en base a eso, establecer que la construcción de Guayabo empezó, más o menos. En el año 1000 antes de Cristo, o sea, hace 3024 años. Ajá, y Guayabo es construida constantemente como cualquier ciudad, como cualquier asentamiento urbano, es dinámico, va evolucionando con el tiempo. Posiblemente al principio fueron 1, 2 o 3 montículos, después aumentaron 2 más, después 3 más, hasta llegar en el año 800 después de Cristo a la magnitud que tiene hoy día. O sea, que la ciudad, como usted la ve hoy día, duró 1800 años sin construirse. Eso es un tema que es muy interesante que discutir. Es decir, Guayabo empieza siendo una aldea y termina siendo una ciudad. Una ciudad consolidada, con acueducto, con una jerarquía, incluso a nivel de ciudad, con calzadas, con drenajes, con todo. Se tiene claro quiénes quiénes exactamente eran los asentamientos ahí, las personas, las culturas. La cultura. Bueno, me compromete usted con esa pregunta. Es una pregunta al millón de pesos. Bien difícil. Sinceramente, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. No sabemos. Porque estamos actualmente, vamos a ver, actualmente tenemos divididos los grupos indígenas. Claro, sí. en ocho culturas. Ajá. ¿Cuáles son? Que son básicamente los matambú o chorotegas, los malecos. Los chorotegas son de allá, por donde es usted. Ajá, los quitirricí, que son los que viven allá en el centro, en Santana, por ahí. Por ahí para arriba, para carretera Puriscal, Cabecar, Vibrís y mal llamados guaymíes, que ellos no se llaman guaymíes, ellos nos reclaman siempre, nos dicen, señor, yo no soy guaymí, ese nombre lo inventaron ustedes. ¿Cuál es el nombre original? El nombre de ellos es Nove. Los Noves. Los Noves. Tenemos los borucas. Los borucas. Y tenemos los cotos. Ok, de esos grupos los más grandes son los Cabecar y los borucas. No, los Cabecar y los Bibris. Los Bibris. Sí. O sea, perfectamente podríamos, como a modo de especulación nada más, podríamos pensar que era una combinación de todos ellos, después se dividieron, podríamos pensar que es otra cultura que ya ni siquiera existe. Por cercanía podríamos suponer que son los Cabecar, que son los que están aquí a 50 kilómetros de Guayabo, aquí nomás, en Chirripó del lado Turrialba. Lo que pasa es que en arqueología como ciencia no podemos suponer. O sea, tenemos que tener evidencia. Ahora, ¿cuál es el gran dilema? Que vean, cuando ustedes y yo éramos jóvenes hace 3 o 4 meses, hace poquito, a nosotros en la escuela y en el colegio nos hablaban de 3 culturas. Los chorotegas en Guanacaste, los huetales en el Valle Central y los bruncas en el sur. Eso no es cierto. No, eso es un error. error. ¿De dónde surgieron los malecos? ¿De dónde surgieron los chorotegas, los cabecas, los vibrís? Entonces, en realidad, como no tenemos una claridad con respecto a todos los grupos que vivieron en Costa Rica, no podemos decir cuál exactamente vivió en Guayabo. Aunque me atrevería a hipotetizar, a proponer que la cultura que vivió acá eran posiblemente los, ¿cómo se llama? La cultura de los suerres. Ah, ok. Los suerres. Muy asentados en lo que ahora Guapiles, Guásimo, pero vivieron aquí en la zona de Turrialba. Don Rodolfo, esa hipótesis que tal vez usted podría plantear, al hacer usted la tesis con respecto a la nutrición que tenían, o que tenía que ver con eso, por ahí ¿usted tuvo alguna idea, alguna...? No, hay 2 grandes bloques culturales en Costa Rica. La zona chorotega, que dependía básicamente del maíz,
y el resto del país, que dependían básicamente de los tubérculos. Los tubérculos como cuáles: la yuca, la papa, el ñame, el tiquisque, porque creen que hoy día comemos carne. Sí, claro. O sea, somos el producto. Es herencia genética. Sí, es el producto de toda una cultura, de todo un bagaje Tenemos histórico. mucho que agradecer. Claro. Demasiado. Entonces, la actividad económica principal que se desarrollaba era básicamente la agricultura de arroz y quema, donde la producción era básicamente tubérculos. Y en Guayabo, puntualmente, ¿cuáles eran las actividades humanas que desarrollaban los que habitaban? ¿Qué actividades realizaban? La principal, la agricultura. Sí. La agricultura. ¿Y qué sembraban? ¿Era eso? Bueno, es básicamente tubérculos y complementaban con pesca y con cacería. Sí, hay un río muy cerca. Hay varios ríos cerca, Hay sí, varios posiblemente, ríos muy cerca, sí. De hecho, hace unos 4 o 5 años, la Universidad de Costa Rica, en una de las excavaciones que realizaron, encontraron restos de la columna vertebral de un pez de agua salada. Ah, qué interesante. Ah, cómo no, muy interesante. Ahora, ustedes dicen... un dilema. ¿Cómo apareció un pez de agua salada? Ustedes dicen, un pez de agua salada, sí, claro. Pero estamos hablando de que mínimo son 100 kilómetros de aquí al Caribe, a la costa. Y aquí en el tiempo no había ruta 32, o sea, era por la montaña. ¿Hay alguna conexión, ahora que usted hablaba que probablemente sean los suerres quienes hayan poblado acá, como una hipótesis, ¿hay alguna conexión entre el sitio arqueológico Las Mercedes, que está en Guásimo, donde ahora está la Universidad de ERT, con Guayabo? Es decir, arquitectónicamente hay similitudes. Sí, yo he estado no. ahí, y las tumbas ¿Cómo no? de los indígenas ahí se me parece mucho a las tumbas de los indígenas acá, la forma de construcción. Quizá ya era más una aldea, no sé, es una apreciación que tengo yo, usted me corregirá, y Guayabo era más una ciudad, algo más establecido. Bueno, en realidad, como le dije, había 2 grandes regiones culturales, la región de Guanacaste y el resto del país. El resto del país comparte las mismas características: montículos redondos, calzadas de piedra, tumbas rectangulares de laja o de canto rodado. Entonces compartían mucho. Ok, pero digamos que arquitectónicamente las culturas se parecían mucho. Pero culturalmente creemos que no, que cada región era un microcosmos, no solamente espacial, sino cultural, ¿verdad? Aunque todos hablaban del mismo concepto de Cibú. Eso le iba a preguntar respecto a la mitología, es decir, si bien todas esas comunidades, incluso ahora, comparten su dios, que es Cibú, ¿hay algún aspecto que diferencia a Guayabo del resto de los asentamientos indígenas desde el punto de vista de lo que creen, de la cosmovisión, digamos? Sí, claro. El problema es que como esas evidencias es difícil concretarlas, o sea, no tenemos evidencia concreta que dijera así, confirmo que los indígenas creían en Cibú. O sea, yo no tengo forma material. No tenemos uno para preguntar. Entonces, lo que hacemos es, en arqueología, estamos autorizados, con reservas, ¿verdad?, a poder hacer una comparación, una analogía entre la cultura actual y lo que pudo haber sido en tiempos precolombinos. Por ejemplo, los palenques. Nunca hemos encontrado un palenque construido desde tiempos indígenas. Muy difícil. Nunca, porque era orgánico. Era hoja de suita, madera rolliza. En 10 años ya estaba desecho. De hecho, pero entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, tenemos una estructura circular que llamamos montículo, y casualmente el usuré o palenque tradicional talamanqueño calza perfectamente, su base calza con el montículo. Entonces sí podemos suponer que entonces cada montículo es la base de una casa y sobre la casa era un palenque de forma cónica. Don Rodolfo, perdona, dale. Con todas estas comparaciones y analogías que han hecho ustedes, ¿llegaron en algún momento a tener alguna estadística de cuánta gente pudo llegar a vivir aquí en esta zona? Muy buena pregunta, claro que sí. Mire, hemos encontrado hasta ahora, y ese es el detalle más importante, el área protegida del Monumento Nacional Guayabo protege 20 hectáreas de sitio arqueológico, de las cuales solo el sitio arqueológico solo son el 20 sitio hectáreas. principal, 20. Grande. Y lo que está excavado son apenas 4. O sea, lo que usted ve en los senderos son apenas 4 hectáreas. O sea, faltan 16 hectáreas por excavar. O sea, apenas está excavado una quinta parte de todo el sitio. Y en esas 4 hectáreas hemos encontrado 48 montículos. Ahora, ¿qué era entonces un montículo? Un montículo era la base de una casa. Ajá. Y dentro de la casa vivía una familia. Y la familia estaba formada entre 20 y hasta 50 personas. No estoy diciendo que era papá, mamá y 48 hijos. No. Los clanes familiares era el clan familiar. ¿Y todos vivían en un solo? En un solo palenque. Ajá.
Lo interesante es que todavía las estructuras hoy día en Talamanca mantienen el mismo modelo de relación de parentesco, donde quienes conviven en un solo palenque son papá, mamá, hijos y todos los parientes del lado materno. Son culturas matriarcales. Es un matriarcado, eso exactamente. Es importante aclarar. Para decirlo en términos claros, para los que nos están escuchando y viendo, mandaba a la mujer. Sí. Ya sabemos dónde viene. O sea, es igual que ahora. Es igual muy que ahora. Parecido a mi casa, muy parecido a mi casa. Sí, bueno, en mi casa yo digo la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú quieras. Es estratégico. Ok, eran matriarcados, pero el modelo de clan es una cosa muy interesante que explicarle a la gente. Es decir, en cada choza vivía toda la familia por el lado materno, juntos. Todos. Y estos en un palenque y allá otro palenque. Entonces, en base a eso, ¿cuánto estiman? Entonces, muy sencillo. Mire, si tenemos 50 personas en cada palenque, lo multiplicamos por 48 montículos, estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 personas en 4 hectáreas. Para 20 estamos estimando entre 10 y 15.000 habitantes. Increíble. No ahora, me imaginaré yo no me lo dimensionaba. Ahora, déjenme contarles, para hacerles la boca agua a ustedes y a los que nos ven. El sitio Guayabo no es solamente eso que está ahí protegido. Se han encontrado al menos 3 calzadas o caminos de piedra que salen de la ciudad principal. Una va hacia el sureste, viene desde el monumento y pasa ahí al frente, como a 200 metros de aquí, y llega hasta Alto Varas. Ah, qué interesante. Entonces, ¿hay alguna conexión con Alto Varas? Hay otro sitio ecológico ahí. Alto Varas es un pueblo, para los que no son turrialbeños o para los turrialbeños que no conocen mucho, que está en las estribaciones de la cordillera volcánica central, justamente entre Guayabo y Turrialba. Es una lomita ahí entre Guayabo y Turrialba. Claro. O sea que estuvieron muy cerca de lo que hoy es Turrialba. Conectados, ¿cómo no? No se me adelante con esa interpretación. Okay. Nada más permítame contarles lo siguiente. Entonces, tenemos esa calzada de 4 kilómetros, toda empedrada, hasta Alto Varas. Tenemos otra calzada que sale del Montículo Central hacia el este y llega hasta Palomo, una comunidad de Santa Teresita. Y adivinen, para variar, termina en otro sitio arqueológico. ¿En dónde? Cuéntenme. Ahí en Palomo, en la comunidad de Palomo. Hay otro sitio arqueológico. ¿Y cuál es el estatus de esos sitios arqueológicos? Desprotegidos, en manos de propiedad privada. ¿Y tienen algún nivel de conservación? Es decir, ¿los dueños de las propiedades han tenido intención de conservarlo o no? Digamos que existe la intención de ellos, pero ya no hay garantía de que no entren guaqueros en la noche. Sí, el tema de guaqueros es muy difícil. Sí, el guaquero es para aquellos que no saben qué es un guaquero, el guaquero es el que llega a escarbar, a hacer una excavación. Yo le daría escarbar porque no es una excavación lo que hace. Llega a escarbar a ver qué encuentran para robarse, para poder vender en el mercado negro figuras indígenas. Exactamente, vasijas, metates, etc. Y del tanque de captación va otra calzada de 10 metros de ancho. Bueno, la calzada Palomo tiene, de aquí a Palomo son 9 kilómetros pavimentados. ¿Cuánto de ancho? 4 metros. ¿Una carretera? Sí, y del montículo, del tanque de captación hacia el norte, 0 grados, hacia el norte exacto, franco, como dicen los especialistas, hay una calzada de 10 metros de ancho por 6 kilómetros. Una autopista. Termina ¿cómo se llama esta comunidad? Ahí arriba, ¿qué? Cerca de Santa Teresita. La Fuente, por ahí para arriba. Para bajito. La Flor. Bueno, en la finca de La Flor, ahí está el otro sitio. Don Rodolfo, tal vez para que la gente dimensione un poco esta parte, ¿cómo está compuesta una calzada? ¿Cómo está es un camino empedrado, o sea, los indígenas trajeron piedra del río, piedras regularmente de ese tamaño, unos 30 centímetros hasta 50 centímetros, y lo utilizaban para empedrar el camino para que no se llenara tanto de barro, porque la gente que vivía aquí en Guayabo merecía ese estatus, ¿verdad? Entonces ellos, como para complementar, pues pavimentaban los caminos. O sea, que ellos tenían un cierto nivel. ¿Cómo no? Eso es lo que les quería comentar. Al contarles yo que existen 2 o 3 sitios arqueológicos más, estos eran donde vivía la gente común y corriente. Y en el Monumento Nacional Guayabo, en el sitio arqueológico actual, vivía la high class. Los directores de programas de televisión. Los pipis, lo que ahora les digamos los pipis. Los pipis, sí. Los que vamos a ver, voy a decir una cosa que es una barbaridad. Nosotros usted que es de una zona rural y nosotros también, cuando llegamos a San José, de alguna manera sentimos un poco esa discriminación, claro, de que los yoses. Nosotros somos de los yo soy de Barrio Escalante, vos sos
los de... Entonces estos eran los escalantinos, los Exactamente, de Catulo. Exactamente. La gente de alto rango. Sí. La diferencia entre los de hoy día y los de aquellos tiempos es muy sutil. Hoy día se mide el estatus por lo que yo tengo aquí. Sí, antes en la billetera antes de colores. ¿Antes por qué era? ¿Por el tema de clanes o por qué? Era por el rango, por el rol que ocupaba dentro del estatus social. Digamos, el cacique. ¿Cómo estaba ordenado? ¿Cómo era Básicamente tenemos el personaje de más alto rango, que era el político, que era el cacique. ¿Había un cacique en Guayabo? Había un cacique en Guayabo con su familia, que vivían en el montículo central, que era la estructura más grande de todas. Y después teníamos posiblemente aguas, suquias, aguas o chamanes, suquias y sogros, los son un rollo interesantísimo. Bueno, explíquenos cada uno. Ok, el cacique es el líder supremo políticamente. Políticamente. Nada tenemos espiritual. El chamán. Nada espiritual. Meramente político. Sí, exactamente. El chamán es el personaje de más alto rango religioso. Es como no sé, llamémoslo hoy día el obispo, una cosa así. El pastor. El líder religioso. Sí, el líder máximo líder religioso. El suque es el médico, entre comillas, curandero, que en realidad... No quiero darle el concepto ese de médico brujo porque no lo es. No. O sea, él sabe lo que está haciendo, sabe qué beneficios tienen las plantas y te cura una enfermedad. Tenemos, por ejemplo, los isógoros, que son los músicos. Los músicos ocupan un rollo muy importante en la cultura precolombina, porque en esa época de los indígenas, en Europa teníamos algo parecido. Que eran los juglares. Entonces el juglar llegaba a donde el rey y le echaba una canción. Y era empleado el rey le pagaba. Entonces, y él decía, érase una vez un pueblo que vivía de la pobreza y el rey lo salvó. O sea, contaba una historia. El isogro, que era el cantante en las culturas indígenas nuestras, igual cantaba con música, contaba la historia con música. De alguna forma era una forma de transmitir era la única forma de transmitir conocimiento. Transmitían conocimiento y a la vez eran como encargados de cierta parte del entretenimiento. Posiblemente, sí. Y después tenemos, por ejemplo, no sé cómo se llamaba en aquel tiempo, pero hoy día le llaman los jo. ¿Y qué hacen los jo? Son los enterradores, de los que usted hablaba hace un rato. Los jo. Y ellos lo que hacen es, ellos no son los que entierran los muertos. Los jo son los que comunican al espíritu del muerto con el más allá. Con Cibú. Claro, sí participan en hacer el hueco y todo, pero no es su única labor. No, y hay todo un rito, ¿verdad? Después, antes de enterrarlo, después de enterrarlo, pero eso es todo un tema. Ahora, dentro de un rato, si quieren que le hablemos del tema, les voy a contar la anécdota que viví aquí en el monumento hace como 4 o 5 años, que vinieron unos... Cuéntenos. Impresionante. Ya, de una vez. De hecho, una pregunta que yo le tengo, y de ahí nos podemos agarrar justamente, es... ¿Cuál es la conexión entre las culturas indígenas actuales y el sitio arqueológico? Y de ahí usted se agarra para que nos cuente Lo más seguro es que es casi lo mismo. Sí. Es casi lo mismo. O sea, la forma de concebir a Dios, las relaciones de parentesco, o sea, aquellas cosas que son muy propias del ser humano, todavía se han conservado. ¿No han cambiado? En algunas culturas, por ejemplo, usted va donde los malecos, y es la mayoría del rollo que te cuentan en los shows que hacen, son cosas, yo creo que... Perdón, disculpen mis hermanos malecos, pero yo creo que son inventadas. ¿Verdad? Me disculpo, es mi apreciación. Porque yo he estado en uno de los shows y lo que quieren es vender show. Entonces el gringo que llega ahí a pagar se va contento. Se va contento porque le hicieron el show. Pero los indígenas Cabecar, por ejemplo, un de estos tuve la conversación con un nove que es asesor del Ministerio de Educación. Fue asesor en Turrialba, se llamaba Enoch. Yo lo conozco. Tuve que haberlo conocido. Yo lo conozco. Hoy es el asesor nacional en asuntos indígenas. Es todo un tema. Entonces él me decía, mire, es que tenemos que respetar el territorio indígena. O sea, ¿por qué no dicen el cantón de Chirripó? No, es que nosotros decimos cantón, pero a ellos, a esa zona le llaman territorio. O sea, me parece algo muy empoderado, es muy de ellos. Claro, entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que mucho de lo que hoy practican ellos era propio de las culturas precolombinas. Se practicó mucho en Guayabo. ¿Qué fue lo que le pasó a usted con los jos que vinieron? Hace como unos 4 o 5 años, Enoch, casualmente, que era el cómplice de nosotros, propuso celebrar en la Semana del Indígena Costarricense, hacer una actividad aquí donde venían indígenas de Talamanca y hacían una visita guiada. Ellos iban a ser los guías.
O sea, desde su concepción, cómo concebían un sitio como Guayabo, que esta vez la parte No lo conocen, no lo conocían. Sí, cuando claro, han venido montones de veces. Ok. Algo interesante que me gustaría aclarar es que para ellos no hay una conexión entre su vida y la del sitio Guayabo. Ellos dicen Guayabo es el pasado nuestro, Exacto. pero no somos nosotros. Okay. Es otra cultura. Ellos dicen eso. Bueno, en la caminata la idea era invitar a autoridades de todas las instituciones que estaban representadas en Turrialba. Ustedes los querían Pues, asustar, ¿no? Vinieron, no, ojalá, ¿verdad? No, porque usted invita a un político a caminar con unos indígenas y Bueno, y hay que andar del lado de los indígenas, sí. no del lado del político. Sí, claro. De suerte no vinieron políticos. Vino alguien del INDER, vino alguien del hospital, vino alguien de la policía, vino alguien del MAC. Sí, había representación de toda la institución. Adivine quién era el del SINAC. Usted. Por supuesto. O sea, yo no me iba a perder esa experiencia. Claro. Y ahí estuvimos, bueno, cuando llegamos al sector de las tumbas, cerca del monolito del jaguar y lagarto, ellos explicaron el concepto de la muerte para ellos. O sea, para ellos la muerte no es el fin. No. Para ellos la muerte es una continuación de nuestra vida. Entonces ellos mueren corporalmente, o sea, físicamente quedan aquí, pero el espíritu sigue en la otra vida. Okay. Algo que me parece muy interesante. Y explicaron que ellos no entierran a sus muertos inmediatamente que mueren, sino que son colocados en una plataforma. Cuéntenos de eso, cuéntenos de esa parte. Digamos, ellos dicen que, por ejemplo, cuando una persona muere, la envuelven en hojas de platanilla. Ajá. Desnudos completamente, los envuelven en una platanilla y construyen a 1 kilómetro de la casa una plataforma de bambú o de madera, cualquier tipo, y ahí colocan el muerto. El muerto tiene que purificarse. En realidad, para mí, la única explicación a purificarse es que hagan los puros huesos. Exacto. ¿Verdad? Sí, que Entonces, se pierda todo lo que es tejido, todo lo que Lo que pasa es que ellos dicen que llega el ave mágica, es el sopilote. el sopilote, a comerse la carne, ¿verdad? Y después de un tiempo, 5 meses, 6 meses, 1 año, los restos son trasladados. Es un proceso bastante largo. ¿Cómo no? Eso depende del estatus, dicen ellos, que tenga la familia del muerto. Ok, hasta eso le iba a preguntar. Es decir, de acuerdo al estatus y al clan al que le pertenece, varía la ceremonia, supongo. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque el Jo está obligado, porque acordémonos de esto, el Jo no es el enterrador, el Jo es la conexión entre el muerto y el más allá. Entonces, él llega una vez al mes, él y su comitiva, o sea, él puede invitar a quien quiera, y llegan a la casa, hacen la ceremonia, y los de la casa están obligados a alimentarlos. Sí, eso sí lo sabía ¿Verdad? yo, pero cuéntenos. Entonces, digamos, dependiendo de la capacidad económica, el proceso... Más bueno el funeral, más buena. Sí, claro. Mientras más plata tenga, mientras más acceso a los recursos, como vacas, chanchos, gallinas, más va a durar el entierro. Entonces va a decir, no, yo quiero un entierro de 6 meses. ¿Por qué? Porque yo puedo financiar la alimentación de los 6 meses. Y después ya se entierra al cristiano, ¿verdad? Ok, después de todo ese tiempo, con el cuerpo puesto en la plataforma, cuando ya solo queda la osamenta, ahí es donde hacen el entierro. Depositan el cuerpo. Entonces, ¿de qué tamaño son más o menos las generalmente tumbas? como una tumba es como de 1,60 m de Eso le largo iba a preguntar. por 80, 90 centímetros de Yo ancho. tenía mis dudas la primera vez que vi las tumbas de Guayabo y cuando vi las de las Mercedes, yo decía, pues este carajo, ¿cómo lo echan? Porque Sí, la veo muy pequeña. muy pequeñas. No, pero era que eran justamente Claro, para ese los era el huesos. tamaño, solamente. sí, Solo para pero, los osamentos. pero no, la estatura promedio. Vean los indígenas de hoy día, váyase ahí los viernes ahí a la parada vieja de autobuses en Turrialba. Sí, Vean la son estatura gente de nuestros pequeña. hermanos indígenas. Son 1,60 m para el hombre, 1,50 m para la ¿Y mujer. cómo acomodaban la osamenta? ¿La acomodaban tal cual está en el- Acostado boca arriba. Si el cuerpo cuando se trasladaba iba íntegro, se colocaba así, acostado boca arriba. Los arqueólogos le decimos de cúbito De dorsal. cúbito dorsal. Sí, pero eso es para impresionar a la gente. Dice, ay, este De arqueólogo cúbito sí que sabe. dorsal es que lleva... Acostado boca arriba. Exacto, que lleva la pelvis hacia arriba. Eso Sí, quiere decir cómo el no. término cúbito ¿Cómo no? dorsal. De cúbito. Rodolfo, hace rato le quiero hacer una pregunta. Bueno, con usted se puede hablar por horas. Qué vergüenza. No, encantado. Por el conocimiento y la experiencia que usted ha tenido, pero no quiero irme sin hacerle esta pregunta. Hablaba usted ahora de que falta mucho terreno todavía por abarcar en el tema de excavaciones. Ajá. Eso, ahorita, ¿cómo está eso en la actualidad y cómo se proyecta? Ajá. Para ir descubriendo todo. Bueno, antes de darle la mala noticia, déjeme contarle lo que sucedió con el Jo en ese evento que tuvimos. Perdón. No, es que yo lo interrumpí. Sí, Sí, perdón. entonces, en ese momento de las tumbas,
de que habló de los muertos y todo, interviene la trabajadora social del hospital de Turrialba y le dice, mire, qué interesante, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Que estaba dando la explicación eran JOs, estaban aprendiendo a hacer JO, a ser, ¿verdad? Internadores, llamémoslo así, entre comillas. Y entonces ella le dijo, mire, tuvimos el caso de una indígena que murió aquí en el hospital y tenía ya varios días de estar ahí en la morgue y nadie llegaba a recogerlo. O sea, y a mí me extraña, o sea, que falta de cariño, de estima, de amor de parte de sus familiares de no venir a recoger el cuerpo. Nosotros lo que hicimos al final fue meterlo en un ataúd, contratar un carrito de carga y lo mandamos a Moravia y Charipó. Entonces le dice el JO, con unos ojos de tristeza, usted cometió un gran error. Usted no tiene que llamar a un familiar, usted tiene que llamar a un JO. Es que los familiares no pueden hacer No la pueden, ceremonia. porque si entran en contacto con el cuerpo, Ya el se cuerpo contaminan. es impuro. Se contaminan. Entonces, el error de ustedes fue haber contratado a un taxista que hoy día nadie en Talamanca lo contrata. Aquí en Moravia y Chiripó, porque él está impuro. Le echaron la sal. Le echaron la sal. Literalmente. Ustedes, Ya no puede hacer viajes allá. yo espero que ya esté limpio, pero el juez le dijo, mire, buscar un chamán, ¿no? le vamos a dar el teléfono de mi compañero y el mío para que en el futuro, cuando haya un muerto, el único que está autorizado a entrar en contacto con ese cuerpo somos los JO. Bueno, Mira qué interesante. porque probablemente yo en el lugar de la trabajadora del hospital hubiera hecho lo mismo, probablemente. Sí, porque no tenemos ese desconocimiento. Eso es una gran tarea que tenemos pendiente Claro. como sociedad. Claro. Que lo que hablamos ahora, que en Turrialba hemos evolucionado en ciertos aspectos, de que los cajeros automáticos vienen en Cavécar, que el hospital y algunas instituciones tienen rotulación en Cavécar, pero nos falta entender más la cosmovisión de las Claro, culturas claro. indígenas. Y bueno, un ese problema- término, justamente, la cosmovisión, es decir, cómo ven ellos esa... Un programa como este brinda esa oportunidad de hacerle saber a la gente de eso. Vea, déjenme contarles algo rápido y les contesto su pregunta. Tranquilo, Vea, adelante. hoy día en Turrialba es uno de los pocos cantones de este país que fue declarado cantón de interés arqueológico. Fue el primero en Costa Rica. Lástima que Turrialba no lo supo aprovechar. Sí, no lo hemos aprovechado. No lo han aprovechado. Que hoy día los maestros que enseñan en las escuelas indígenas son indígenas. O sea, la comunidad como tal decidió no perder su arraigo. Se empoderó. Se empoderó. Entonces, hoy día los maestros se llaman maestros de lengua y cultura. Y no crean que ellos enseñan en las escuelas estudios sociales, ciencia, matemática ¿verdad? Y estudios sociales. Ellos enseñan esas cosas, pero desde su cultura. Por ejemplo, vea qué interesante. Ellos no le enseñan en matemática 1, 2, 3, 4, 5. Sino los números en Cavécar. La Ellos le numerología. enseñan, no existe numerología. Ah, ellos no tienen No tienen numerología. Ellos dicen 1 o varios. Ya. Así sean 2 o sean 20, es 1 o varios. Se lo enseñan en lengua Cavécar, pero le enseñan que es 1 y varios. Ellos no tienen idea de lo que es raíz cuadrada de 24. Ni yo. Ni lo utilizan. No hace falta, ¿verdad? no hace falta. Ni hace falta, no les hace falta. Ellos dicen, mira, fuimos a cazar y cazamos varios tepezcuintles. ¿Para qué quieren más? ¿Verdad? Igual, cuando van a hablar de otras cosas, de otros temas, por ejemplo, dicen ustedes, ¿cómo los obligaron? No, ellos decidieron por decisión propia aprender a cantar el himno nacional en Cavécar. Es maravilloso escucharlo. Por favor, o sea, a mí se me salen Yo lo he las escuchado lágrimas, y a mí se me las pone- lágrimas, ¿por qué? Porque usted ve a los chicos cantarlo y se les sale del pecho el himno nacional. No es como, vayan a una escuela común y corriente. No, vayan no, a un cantan acto con esa cívico. pasión. ¿Cómo nos hace falta Va- al tico tener ese arraigo con lo nuestro? Claro. Ese nacionalismo, ese Vea, y orgullo por nuestra patria. Orlando, ahora que vos tocaste el tema y que don Rodolfo nos cuenta el tema del himno y de ahí nos vamos a agarrar. Vean cómo nos cuesta a los turrialbeños a nivel local, a nivel regional, a nivel cantonal, sentirnos empoderados de Guayao, sentirnos empoderados del potencial que tenemos y sentirnos orgullosos de la población indígena enorme que tenemos. Vea, Hace poco, perdón, hace poco pero caminé- acuérdense que Turrialba es el único cantón que tiene rótulos en Cavécar. O sea, han hecho pero un gran Hay esfuerzo. un esfuerzo, pero nos falta generar conciencia. Claro, cómo no. Conciencia en cada uno de Todavía nos nosotros. falta más. Nos Sí, falta Sí, mucho. sí, pero digamos, con esto del himno nacional, vean ustedes los actos cívicos donde está la persona cantando y como un cadáver.
noble Sí, sin pasión, sin pasión. En cambio, los niños cabecan, noble patria, tu honor. Yo tuve la Por oportunidad. favor, o sea, entendámonos. ¿Son ellos más inteligentes que nosotros? Claro que sí, por supuesto. Empecemos porque ellos están las 24 horas conectadas al Wi-Fi que se llama la naturaleza. Y no ese Wi-Fi artificial en el que estamos ahora. Sí. Ah, Siempre han maravilloso. tenién esa conexión. Maravilloso. Repítame la pregunta para contestársela. Gracias. Sí. Bueno, y ahí le tengo otro montón de preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo. Qué vergüenza. Pero bueno, el tema de la excavación. Sí, sí. ¿A Ok. dónde quedó eso? ¿Para dónde va? ¿Cómo? Bueno, el sueño de todo arqueólogo es tener plata. estar en un sitio arqueológico. Es tener plata primero, pues. Y segundo, tener plata. Imagínense que el presupuesto en el 2014 es cuando llegó la mayor cantidad de visitantes a Guayabo. Llegaron más de 40,000 personas. Eso representó más o menos 70 millones de colones. ¿Cuánto de eso queda aquí? Ahí le va la historia. En el 2015 nosotros dijimos que por lo menos nos dieran 30 millones para trabajar en el monumento. ¿Sabe cuánto nos dieron? En el 2015, un año después de esa cantidad De la liquidación, de esa digamos. cantidad de gente que llegó, regresaron 15 millones. Y al año siguiente nos dieron 7 millones. Y en los 2 años de pandemia, en el primer año de pandemia, nos dieron 3,5 millones. Y en el segundo año de pandemia nos dieron 0 colones. Don Rodolfo, ¿y el presupuesto para excavaciones tiene que salir del presupuesto del área de conservación, del área? Es que no hay presupuesto. No hay presupuesto para No hay El Museo Nacional y la Universidad de Costa Rica hacen algún tipo de Eso está, la UCR, el Museo Nacional no. La UCR, como que ellos dos se han puesto de acuerdo y dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar el Atlántico y San Carlos y ustedes trabajan Guanacaste. Y aquí viene la UCR a hacer investigación. Sí, hacen investigación, pero son las limitantes propias de un centro universitario, ¿verdad? Con pocos recursos, vienen 2 o 3 veces. ¿Es caro hacer una excavación? Carito. Para que tengan una idea, la calzada Caragra, que tiene 200 metros de largo desde los montículos rectangulares hasta el tanque, hasta el montículo central, son 200 metros de largo por 11 metros de ancho. Ese proyecto lo dirigí yo desde 1988 hasta 1995. Todo ese tiempo para 9 reconstruirla. años. 9 años. 200 Para metros de excavar y después restaurar. 200 metros de calzada. Ajá, 200 metros. Eso costaba por año, hace 27 años, costaba 80 millones de colones por año. La última vez que se invirtió dinero fue en el 2013, que se hizo la restauración de los montículos de forma de 8 y la Plaza Mayor costó 155 millones de colones. Estábamos soñando en la posibilidad de restaurar el montículo central, que está muy deteriorado, Sí. y estábamos hablando de que podía llegar a costar 550 millones de colones. Que les voy a ser muy sinceros, para mí es mucha plata, pero no es nada. En este país, No. ¿ah? ¿Cuánta plata se ha perdido en otras cosas? No quisiera, ¿verdad? Sí. Caer en eso, pero Sí, ¿cuántas plantas se roban y todo? bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, el tema es la importancia del legado de Guayabo y de conservar Guayabo. Claro, Es decir, vea. eso tiene un costo a nivel social y cultural que no es cuantificable con dinero. Yo lo comentaba hace un momento cuando yo les dije, mire, en el 2009, cuando Guayabo fue declarado sitio de patrimonio mundial de la ingeniería civil, yo dije, la pegamos. Usted me contaba, voy a devolverme ahí, ahora nos lo comentaba don Rodolfo fuera de cámaras y es algo importantísimo que quiero que destacar ahora. Guayabo es sitio arqueológico. No, sitio de patrimonio mundial de la ingeniería civil. Solo hay 2 sitios, nos contaba En don todo el Rodolfo, mundo. en todo el mundo. Ajá. Son Machu Picchu y Guayabo. Pero al revés. Primero Guayabo. Primero, fuimos el primero. No, fuimos el segundo, pero hay que decirlo el más primero. bonito. y el sí, más sí, lindo sí, es Guayabo. ok. Y después Machu Picchu. Sí. Pero lo que le quiero decir es esto, yo dije... Cuando esa declaratoria vino... Cuando fue declarado yo dije, pegamos la lotería Viene platica con todo y serie. Sí, claro. Pegamos 20 gorditos. Va a empezar a llover plata para investigar. Pero antes de investigar hay que conservar, porque el sitio se está autodestruyendo en este momento. por erosión. O sea, si de aquí a 200 años no le metemos plata al sitio arqueológico, dentro de 200 años no vamos a poder exhibir nada. Bueno, ¿cuánta plata ha llegado después de eso? 0 colones. Nada. Falta de gestión. Con la declaración no llegó nada. No llegó nada. No. ¿Hay alguna posibilidad, se me ocurre a mí ahora,
de hacer alguna conexión entre la parte de ingeniería, la parte de arquitectura, del legado que representa Guayabo y de tratar de buscar dineros en instituciones más relacionadas a la arquitectura. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, digamos, ustedes podrían decir, las universidades extranjeras que vengan a investigar. ¿Sabe qué es el problema? Yo le comentaba a unos turistas un día de estos. ¿Sabe cuál es el problema de las universidades extranjeras? Que todas quieren llevarse lo que encuentren. Sí, y ya nos pasó mucho. Yo soy del criterio de que pobres sin nada a hacer investigación y que todos estén en otro país. No, o sea, tenemos que ser orgullosos. Para estas gentes, tener evidencia material de la historia precolombina de un pobre país centroamericano, valiosísima. Sí, claro, ya nos pasó. Minor Keith, cuando hizo la construcción del ferrocarril, se encontró con un montón de sitios arqueológicos importantísimos. Hizo una colección enorme que después su esposa, ya viuda, le donó al Smithsoniano, si no me equivoco, y el gobierno de Costa Rica ha hecho gestiones importantes para la devolución a través del Museo Nacional de algunas piezas fundamentales y nos han devuelto piezas quebradas, que sabemos que no estaban quebradas. Es decir, el tema aquí es hablar en positivo, yo sé, pero yo coincido con usted que hay un tema de dignidad, de apropiamiento. Si cada costarricense tuviera esta dignidad que estamos hablando, harían lo que tal vez como un humilde ejemplo, porque yo no quiero en esto que van a decir, tener lo que he creído que es, no. Pero vea, estuvimos en un viaje en Estados Unidos, un programa de becas de la ID, y visitamos el Museo de Chicago, Museo de la Universidad de Chicago. Y para desgracia mía, había una sala de arqueología. Y para más desgracia mía, en la sala de arqueología había una sección de Costa Rica. Y estaba mejor. Ya yo iba con el hígado de todas formas hecho un gancho, ¿verdad? Y llegamos y veo así un rotulito que dice Guayabo de Turrialba. Una vasija que nosotros le llamamos Guayabo rosado. Y aquí no hay. Solamente se hizo en Guayabo, no se ha hecho en ninguna otra parte del país. Solo en Guayabo de Turrialba. Eso es un indicador. Si yo encuentro esta vasija en Guayabo rosado en Guanacaste, la única forma de explicarlo es que hubo conexión. Okay. Entonces yo le dije, disculpe señor, el guía que está con nosotros, y esta pieza me dice, sí, es originaria de un lugar que se llama Guayabo de Turrialba. Y yo con el hígado ya he hecho una pasa. Entonces yo le digo, mire, ¿me puede hacer un favor? Llámeme al director del museo. ¿Para qué? Le digo, quiero hablar con él. Exijo hablar con el director del museo. Y llegó el señor, un gringo ahí, ¿verdad? Como siempre, prepotente, matón. Le digo, mire señor, no voy a preguntarle nada, le voy a decir solo lo siguiente. Mi nombre es Rodolfo Tenorio Jiménez, soy arqueólogo y quiero decirle que apenas llegue a Costa Rica voy a denunciar que usted tiene una pieza de Guayabo de Turrialba que no le pertenece al museo. Es de todos los costarricenses. Vine, lo reporté y 6 meses después la pieza estaba llegando a Costa Rica. Ah, la devolvieron. Ah, ¿cómo no? Qué bueno. ¿Cómo no? Lo felicito por esa gestión, una gestión. O sea, si cada tico hiciera eso, pues ¿qué tendríamos aquí? Me sorprende que la devolvieran. Claro, no tienen que hacerlo. O sea, en Costa Rica Maravilloso. tenemos las cosas, lo que nos falta es tal vez esa voluntad. Sentirnos ¿verdad? orgullosos. Sí, esta voluntad. Exactamente. Sí, sentirnos Pero orgullosos. para terminar su pregunta, efectivamente no. La última investigación que se hizo permanente, que fue dirigida no solamente a excavar nuevas áreas, sino a restaurarlas y conservarlas, se hizo en el 2014. Esa fue la última. ¿Quién la Tenemos hizo? 10 años de no hacer. No se ha hecho. ¿Quién hizo esa investigación? Este trabajo lo financió el Ministerio de Cultura y lo hizo una empresa privada A través de que tenía los atestados para poderlo hacer. Sí, consultores y por supuesto el asesor era yo. Muy bien. El asesor por parte del SINAC. Bueno. Hay todo un tema respecto ahora a las imágenes de satélite. Yo recuerdo que cuando sobre Costa Rica, cerca del año 2000, entre el 2000 y el 2005, hubo sobrevuelos hechos por un avión de la NASA. El programa se llama PRIAS. Algo así como Programa de Sensores Remotos y Misiones Aerotransportadas. PRIAS tomó fotografías en infrarrojo visible e infrarrojo invisible. En esas imágenes, recuerdo en ese momento, se mencionó que había la posibilidad de conexiones entre las calzadas del área de Suerre, donde estábamos hablando ahora de las Mercedes, y Guayabo. Ahora usted nos habla de que Guayabo era un nodo central, es decir, era casi una capital local o regional
no sabemos hasta dónde, con un área de influencia muy importante. Pero a mí hay una cosa que me sorprende mucho y es el ancho de las calzadas. Es decir, nosotros ahora, en la época colonial, no hicimos calles con el ancho que tienen las calzadas de Guayabo. Le pongo ejemplo, los heredianos que nos ven y nos escuchan, Heredia cogieron los mismos cafetalitos, las calles de los cafetalitos y las fueron urbanizando y quedó con calles de 3 metros de ancho, 2 metros de ancho en algunas partes. Igual le pasa a Sarchí, por ejemplo. Pero Guayabo con calzadas tan anchas, para gente que caminaba a pie, demuestra que había un flujo importante de personas. ¿Sí? Nosotros estamos pensando que posiblemente en algunos momentos del año había una serie de eventos masivos que hacían que Guayabo fuera el centro donde llegaba mucha gente migratoriamente. Y usted dice, ¿pero para qué eso? Era un sitio, ese es el tema. Guayabo pasa de ser una aldea a ser una ciudad, a ser un centro de peregrinación. ¿Cómo no? Sí. O sea, Guayabo era un área habitacional, por eso le llamamos aldea, donde vivía gente. Pero en esa aldea vivía la gente de alto rango. Entonces la gente venía en peregrinación a escuchar o a realizar actividades ceremoniales en esta aldea. Le pasó a Guayabo como a las otras ciudades, que primero se pobló el centro, como nos está pasando ahora con las ciudades en América Latina y ya le pasó a Europa. Le pasó igual que las ciudades se poblaron primero en el centro y después por las mismas actividades que se empezaron a desarrollar en la ciudad empezó a crecer hacia los lados, viviendo en el centro solamente el poder, digamos, la gente que era la élite. Sí, bueno, le voy a decir un sí y un no. Ajá. Me explico. Cuéntenos. La zona de Turrialba es desde el volcán Turrialba hasta Turrialba Centro, que es el valle, es así, inclinado. Pero en esta inclinación hay algunos espacios donde es plano. Estos espacios se llaman mesetas, Sí, son mesetas, que son valles altos. Y entonces los indígenas que vivieron en la zona de Turrialba, que de paso les hago el comercial, uno de los sitios más antiguos de Costa Rica con actividad humana es Turrialba. Hotel Florencia. Ahí se han encontrado restos humanos de 12.000 años de antigüedad. Muy cerca de, 12.000 años. Muy cerca de Angostura, ahora que se hizo la represa en los años 2000, hubo... Claro. Entonces, la gente que eran nómadas se hicieron sedentarios en el Valle de Turrialba y empezaron a cultivar. Y entonces llegó un momento en que el cultivo daba de comer a todo el mundo, pero llegó un momento en que ya el espacio ya no cabía a la gente. Entonces parte de esa gente migró hacia esas mesetas altas. Entonces llegaron a esa meseta de Guayabo, que es básicamente una franja de tierra de 4 kilómetros entre el río Lajas y el río Guayabo y desde, ¿cómo se llama? Allá donde estaba el tren. ¿De Peralta? Desde Peralta hasta las faldas del volcán Turrialba. Eran 12 kilómetros de largo por 4 metros de ancho. Por 4 kilómetros de ancho, perdón. Entonces, las aldeas se fundaron primero aldeas aisladas. 2, 3 casas por aquí, 2, 3 casas por acá, 2, 3 casas por acá, 2, 3 casas por acá. ¿Por qué yo le dije que no? Porque usted dijo, la gente partió de un centro y se fue extendiendo. ¿Qué es el centro? O sea, usted dice el centro de Guayabo porque eso es donde está hoy día. Pero en términos espaciales, donde está el monumento de Guayabo no es el centro, es un lado de la meseta. Le entiendo. Pero digamos, la hipótesis suya es que se empezaron a hacer una serie de comunidades satélite, digamos. Y después se fueron concentrando hasta formar el cacicazgo de Guayabo. Don Rodolfo, ahora que hablábamos de porque a mí me parece súper importante ese tema de que tengamos ese patrimonio mundial de ingeniería civil. Hemos hablado de las calzadas, de los montículos, de las casas, de las tumbas. Nos falta hablar del acueducto. Nos falta hablar del acueducto y qué otras estructuras, gracias a eso, podemos jactarnos de ese título que tenemos hoy. Háblenos un poquito de ese acueducto. Bueno, el acueducto de Guayabo se las trae. Se las trae porque eso nos va a romper con el esquema que teníamos de nuestros indígenas. Lo que nos enseñaron en la escuela y el colegio es que nuestros indígenas eran tontos, salvajes y estúpidos. Sí, y que llegaban a tomar agua del río así. Sí, exactamente. O sea, todas esas cosas que pueden hacer que uno pueda decir, pobres indígenas. Vivían como animales. Sí, como animales, ¿verdad? Ese es el término. Y de pronto aparece un acueducto colombino que fue construido en el año 300 antes de Cristo. Okay, lo tenemos o sea, datado. 700 años después de que la ciudad se empezó a construir, 700 años después, o sea, 300 antes de Cristo, se empezó la construcción del acueducto. Tal vez no como está hoy día, pero sí se empezó en ese tiempo. Sí. Y hasta hoy día, 2024, todavía funciona.
O sea que este acueducto tiene 2.324 años de antigüedad. Díganme, hay una ¿qué acueducto rural en este país ninguno. es tan longevo? Ninguno. Y hay una cosa ahí que yo quiero que usted tal vez nos explique. ¿Cómo está estructurado el acueducto? Es decir, Bueno, ok. ¿cómo funciona? El acueducto actual, tal y como está hoy día funcionando, es lo siguiente. Existe una toma en la naciente, como ahí lo que hay es una ladera, entonces ellos no construyeron la tubería inclinada, sino que la construyeron escalonada. Para sedimentación del... No, para reducir la velocidad del agua. Muy bien. Ya. Muy bien. Ok. Hoy día usted lo ve en la 27, hacen ese mismo sistema de desagües escalonados para reducir la velocidad del agua. Claro, es tanta el agua ahí que se rebalsa. Sí, pero entonces, bien, de la toma de agua viene una tubería en piedra. Empedrada, subterránea. Esa es la pregunta que le quería hacer, que eso es lo que nos sorprende más de Guayabo y usted nos lo comentaba ahora. Todo es subterráneo. Todo es subterráneo. No hay posibilidad, es decir, aquí están reduciendo la posibilidad de contaminación del agua por factores externos. Totalmente. Y termina llega hasta un tanque sedimentador, una estructura de aproximadamente 2 metros de diámetro. Ese sedimentador juega el rol de sedimentador. O sea, el agua cae ahí se tranquiliza, todas las partículas más pesadas se van al fondo. Arena, piedra, hojas, ramas, se van al fondo y el agua ya limpia vuelve a pasar por debajo de la calzada hasta el tanque de captación, que es una estructura rectangular de 15 metros de largo por 4 metros de ancho, que en uno de sus lados tiene gradas. Eso permitía que los indígenas llegaran con su vasija desde la casa, desde el montículo, llegaban hasta ahí, bajaban las gradas y cogían el agua para llevarla a las casas. Esa mentira de que alguna gente dice que es que el acueducto iba por cada una de las casas no es cierto. No era una red. No era una red. Digamos, no era una red de abastecimiento, pero sí era un acueducto. Sí, pero hay que recordar que, por ejemplo, los romanos hacían lo mismo. ¿Verdad? Es decir, no eran redes de distribución, sino un punto donde vos... Claro, y era parte de su organización social y logística. Pero el hecho de que tuvieran un acueducto con esa antigüedad, con ese nivel de ingeniería que usted explica, es maravilloso. ¿En qué condición estaba el acueducto cuando se hacen las primeras exploraciones en Guayabo? Funcionando. Así tal funcionando. Cual no lo que pasa es que, por ejemplo, el tanque de captación estaba parcialmente lleno de tierra. Tapado. Pero el agua siempre pasaba por ahí, siempre, en un canal. Siempre estuvo, nunca dejó de funcionar. O sea, hoy día en el momento que lleguemos, él está funcionando. Sí, a mí lo que me sorprende es eso, es decir, no ha requerido ningún tipo de intervención. Ningún. Del parte del ser humano, no. Por supuesto, ya empezamos a tener problemas de manejo. Sí. Por ejemplo, la unión entre piedras. El acueducto no es redondo, empecemos por ahí. Es rectangular. No es una tubería, es rectangular. O sea, es laja abajo, laja a los lados y una laja encima. Ahora, no hay lajas tan largas, sino que iban una piedra unida a la otra. Y el espacio entre las piedras donde podía provocar filtración, ellos usaban arcilla y la aplicaban para sellar, para que no se filtrara. Como ha pasado tantos años, ya ese sellado ya está empezando a tener problemas. Entonces, pero hasta ahora. Hay que meterle mano. Perdóneme que me ría, don Rodolfo, pero es puro sarcasmo lo que dice Orlando y es cierto. ¿Hasta cuántos años después están? 2.350. 2.300 y el resto de años empezamos a tener... O sea, en esos años lo hicieron. Este trabajo tiene 2.024 años de garantía. Sí. Y ahora cuando hacemos un proyecto país decimos, estos 20 años nos funciona. Sí. Es que esa es la técnica. Usted nunca va a encontrar un carro que dure toda la vida. El carro está diseñado para que en 5 años ya esté con problemas. Y hay que comprar el negocio. El problema que tienen ahora es esas filtraciones y supongo que Guayabo es una zona geológicamente muy activa. No. Pero eso le iba a preguntar, los alrededores de Guayabo son geológicamente muy activos, pero donde está el monumento no. Sí han habido temblores, pero es muy estable. ¿Será que cuando iban a sentarse ahí tenían ese no creo. La única razón, no fue casual, o sea, no fue que dijeron, ay, tal vez aquí no. O sea, ellos vinieron a buscar algo que era muy evidente en Guayabo. Agua. Nacientes. Okay. Entonces ahí fue donde ellos dijeron, bueno, aquí tenemos la naciente, no sé, 1000 años después vamos a canalizarla, vamos a meter un acueducto y dentro de 2010 años los van a declarar sitio de patrimonio. Don Rodolfo, hay una pregunta que los que siguen el podcast no nos perdonarían si no la hacemos. Un seguidor nos escribió. Ajá. Y uno de los invitados que tuvimos en uno de los podcasts hizo un comentario que se hizo viral
se hizo viral en redes y yo le voy a contar a usted qué fue lo que pasó y queremos saber su opinión. Él literalmente dijo, en Guayabo se dice que hay una pirámide oculta. Se dice que hay una pirámide oculta y bueno, ya se vinieron comentarios de aquí y allá. Nos gustaría saber por qué se dice eso, cuál es esa, qué se ha escuchado, es algo totalmente falso. ¿Eran constructores de pirámides los que habitaron? Para nada. No, para nada. Más bien eran las figuras redondas. Para nada. Vea, es como el rollo ese de Pan de Azúcar. Ahora les sigo contando. En Pan de Azúcar, que eso es una pirámide. Vea, en arqueología, si usted no me lo demuestra, yo no le creo. Bueno, de hecho, Pan de Azúcar, voy a hacer un paréntesis. Ahí vamos a poner unas tomas. Sí, es un cerro que está de aquí a unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Ahí lo vamos a hacer. Está al otro lado del Reventazón en 3X. Muy sencillo. Pregúntele a un geólogo qué es. Es una formación rocosa. Una formación geológica. ¿no? Sí. Claro, o sea, son plegamientos. Todas estas montañas que nosotros tenemos es que como tenemos el fenómeno de deriva continental, la fuerza del Pacífico contra la fuerza del Caribe está haciendo así, está presionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como esta hoja que lo va arrugando y va provocando esto. Eso es Pan de Azúcar. O sea, aquí en Costa Rica no hay nada. Sí, con el estudio que ustedes tienen a nivel de culturas hasta el momento, ¿qué tenemos? ¿Qué evidencia tenemos de la posibilidad de esas grandes estructuras piramidales? No, excepto en la imaginación de algún loco que vio muchos videos sobre Discovery Egipto. Channel, sobre Egipto. O sobre los mayas. Y sobre los mayas. Inclusive ofenden a los mayas diciendo que tenían el mismo rol que tenían las pirámides de los egipcios. Sí, son completamente diferentes. Sí, tienen la misma forma, pero el rol que ocupaban era diferente. Era otro. En el caso de la zona atlántica, Caribe y el sur de Costa Rica, no hay pirámides. Parece que es más... Y si las hay, enséñemelas. En alguna otra parte podría existir. Vea, O sea, hace unos días apareció por ahí en Facebook un tipo que decía, mire, si usted conecta una línea recta entre Pan de Azúcar, el Montículo Central de Guayabo y unas pirámides que encontró allá en la Central, allí en las faldas del volcán Turrialba, hay una conexión. No dice que ni siquiera línea recta, porque no le calzó. Si usted hace el ejercicio en el mapa, lo que produce es una línea entre Pan de Azúcar y Montículo Central de Guayabo, y después una curva a la izquierda hasta esas pirámides en la finca La Central. Esto no es la evidencia. Esto que me enseñe la evidencia. No, y esas pirámides deben de ser de formación los volcánica. Pues Los científicos no partimos de porque yo creo. No es un método. Por eso es que teníamos grandes problemas con un famoso arquitecto alemán que vivió mucho tiempo en Costa Rica, que por respeto a su memoria, no voy a decir su nombre, pero él decía que Costa Rica era la Atlántida. O sea, que allá Golfo Dulce era la Atlántida. Y las esferas y sitios como Guayabo eran lugares de paso de los extraterrestres que llegaban hasta la Atlántida. Para mí, ¿qué es esa interpretación? Es el menosprecio de un extranjero que ni siquiera es antropólogo a la cultura indígena y queriendo menospreciarla. Ahora que usted toca el tema del menosprecio de las culturas respecto a la capacidad intelectual que tenían, yo creo que hemos muchas veces escuchado en nuestras casas, incluso en algunos grandes foros, esa forma de decir que quizá los mayas descubrieron el cero y el calendario a través de los alienígenas, y que las culturas, que Guayabo tiene una conexión alienígena, hay gente que lo dice. Yo creo que eso justamente es eso que usted está diciendo, es un menosprecio por la cultura realmente, por el intelecto. Claro, ¿sabe qué dicen del sitio arqueológico Guayabo? Que era un heliopuerto para los platillos voladores, que por eso los montículos son redondos, para que cada montículo caía un platillo volador. Sí. O sea, para mí eso es un desprecio total de las capacidades que tenían nuestras culturas. Ahora, ¿cuál era la razón? Me voy a devolver. Ajá. ¿Cuál era la razón del montículo? ¿Aislar de la humedad? Exactamente. La idea era construir una base en alto para que la humedad, porque aquí llueve o llovía, porque ahora ha cambiado mucho el clima, pero hace 20 años, cuando yo trabajé en Guayabo, llovía 8 meses al año. Sí, es muy duro. Entonces, claro, era durísimo. Entonces, construir el muro perimetral, que es un muro de piedra nada más, el relleno es de tierra, no hay piedra adentro. Entonces, era lo que se hacía, era levantar el piso. Como un muro de contención para darle altura a la vivienda. El piso donde vivían ellos seco. Eso era todo.
Sí, Don sí. Rodolfo, hemos hablado de recurso hídrico, de la parte de ingeniería, de la parte cultural, familiar y todo esto. Hay un tema importantísimo, incluso hoy día en Guayabo, la parte de la fauna, la ¿Cómo parte no? de la flora, ¿Cómo porque no? Guayabo, el parque es una parte, pero la reserva es... Sí, cómo no. Sí, el sitio arqueológico es una cosa y el parque es El otra. parque es otra, Sí, sí. entonces nos gustaría conocer acerca un poquito de, ¿Cómo no? de su experiencia con Sí, flora, tal vez fauna. para los estimados, las personas que nos escuchan o nos ven, aclaremos lo siguiente. Se llama Monumento Nacional Guayabo. La gente le dice monumento solo al sitio arqueológico, ¿no? Es todo el, Es todo el O parque lleva ese la nombre. gente le dice el Parque de Guayabo. No existe el Parque de Guayabo. Ok. En ningún lado oficialmente existe un Parque de Guayabo. Es el Monumento Se llama Nacional Guayabo. Monumento Nacional Guayabo. Y es un área de 233 hectáreas. De esas 233, 20 hectáreas son sitio arqueológico. Y Ok. el resto son bosque. Cuando el área fue creada el 13 de agosto del año 73, que de paso el año pasado celebramos 50 años, cuando don Carlos Aguilar descubrió Guayabo, cayó en el momento que se estaba comprando la finca. Y esa área, que era parte bosque, el INDER, o antiguamente Antes era el ITCO, después fue el IDA, después el INDER. Declaró esto reserva forestal. Y entonces don Carlos aprovechó y que lo protegiera porque era un sitio arqueológico. Y en aquel momento no había tanto bosque como hoy día. Entonces, 2 de los 5 objetivos más importantes de creación del monumento fueron conservar el patrimonio arqueológico y proteger los recursos naturales. Entonces, Guayabo es si no es el único, es uno de los últimos reductos de bosque pluvial premontano de la zona de Turrialba. Eso es un dato muy importante. Por la Es- altitud es premontano. Es una tristeza que solamente existe este parche de bosque y La zona- zona protectora de Río Twist. Nada más. Eso es todo lo que hay en Turrialba. Ya no hay bosques. Se va. Si usted me dice la Dominica, por favor. No, la no, Dominica no calza. No, es solo una finca sembrada. con- Entonces, a hoy día tenemos 197 hectáreas de bosque pristino que se ha recuperado. O sea, antes lo que teníamos eran 60 hectáreas de bosque. Hubo un Tenemos momento. 190 y pico de hectáreas. Hubo un momento donde, es decir, ¿es un bosque primario o es un bosque secundario? No, hubo la un mayoría momento de donde, bosque secundario. hubo un momento donde se desarrollaron actividades agrícolas ahí. Sí, cómo no, era Ganadería. una finca ganadera. Ok. La famosa finca de don Juan Gómez. Ah, ok. ¿Cómo Y no? entonces pasa de una actividad ganadera a una actividad de conservación. Conservación. Es un bosque secundario que se ha regenerado solo. Yo le podría decir, aunque no soy especialista, que ya es un bosque secundario maduro. Sí, porque O sea, tiene que ya 50 está años muy de recuperado. sí, 50 años. ¿Qué fauna han logrado ustedes? Bueno, vea qué llegar a ver? interesante, vea qué interesante. Solamente el inventario de aves de Guayabo, porque nosotros hacíamos, ya yo no participo, pero bueno, siempre me invitan al conteo de aves navideño. Se han registrado más de 400 especies de aves en Guayabo, de las cuales 70 especies son migratorias. ¿Migratorias de dónde? Vienen de Canadá y de Estados Unidos. Los pajarillos dicen, vamos a Guayabo a pasear. Y se vienen. Sí. Claro, ¿por qué? Porque el clima... La migración es básicamente muy por crudo. un tema de clima. Sí. Entonces se vienen para acá y aquí se alimentan, conocen a la huila y se casan y jalan, Sí. procrean y jalan. Procrean y jalan para arriba. Exactamente. Entonces, solamente en aves, 400 especies. O sea, 400 especies dentro del inventario nacional de aves de Costa Rica, que son 980, Es impresionante. 400 son 48%. Un huevito de 233 hectáreas, vea la cantidad de pájaros. Pero es que también hay una cosa muy interesante, es decir, el sitio donde está Guayabo, el emplazamiento donde está, es estratégico para la conservación, es decir, por el clima, por la condición donde estamos en la vertiente Caribe, es la vertiente donde más llueve, eso genera que hay ¿Cómo no? más diversidad, ¿Cómo no? más riqueza, está muy cerca del volcán Turrialba, el único bosque de páramo que tenemos en el Turrialba. En Turrialba, ¿verdad? Ahí en Turrialba hay bosque de páramo. Y Bueno, Guayabo está... ahora ya no es páramo, ahora son papales. Pero Sí, digamos, sí, es todo un tema. Pero vamos a ver, eso genera un conjunto, ¿no? Que al final beneficia y da las condiciones para que Guayabo sea Claro, ese sitio y tan vea la diverso. importancia que tiene ese bosque hay una serie de beneficios indirectos que usted no se imagina, que son valiosísimos, y ahorita se los voy a explicar. Nada más quiero contarle tres cosas. Cuénteme. Hace, en el año 2024, como en el 2020, llega un señor, un turista, y me dice,
don guardaparque, mire, disculpe, vea este video, vea lo que acabo de filmar. Venía con la doña se adelantó, yo me la venía filmando en el celular, caminando por el sendero, y vean lo que apareció. O escuché un ruido, me devolví con todo y el celular, y filmé un tigrillo, el primer felino de Guayabo. En Costa Rica tenemos 7 felinos. El más pequeño de todos es como ver un gato común, pero pintado como un jaguar. Es un tigrillo, así Eso es le un llaman. tigrillo. O caucel. Claro, ese tipo, Caucel es el nombre. ¿Verdad? Ese tipo venía asustadísimo. Sí, claro, maravilloso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el objetivo de conservar la flora y la fauna del monumento está dando sus frutos. ¿Cómo? Gracias a este bosque hay una serie de individuos que están empezando a poblar este lugar, que son la comida predilecta del felino. Y ya tenemos felinos. Pero eso no es todo. La pandemia generó serios problemas económicos. Pero los guardaparques estábamos contentísimos. No había nada de gente. Felices. Entonces eso permitió la conservación, permitió que los animales se acercaran a las áreas. Vea qué interesante. Algo que quiero aclarar para aprovechar, antes, ya no me pueden contar el rabo, porque ya no trabajo ahí, pero vean, los parques, las áreas protegidas de Costa Rica no fueron creadas por el turismo, están equivocados. No, fueron creadas para... El gran error que se está cometiendo con Manuel Antonio. Sí, es enorme, es enorme. Es un gran error, porque no fueron creados por el turismo. Era para la Fueron creados conservación. para Conservación. Entonces, el hecho de que tuviéramos que cerrar por pandemia el monumento... ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado? 6 meses. ¿Y cómo fue ese tiempo? Bueno, delicioso, vimos de todo, pero más que vimos de todo, vimos especies nuevas. Ah, sí. Apareció por primera vez registrado en Guayabo, en cámaras trampa, un grisón. ¿Qué es un grisón? Un grisón es un mamífero como ver un tolomuco, pero trompudito, como ver un pisote, chiquitito, con una mancha blanca. Aquí no es el zorrillo, sino que es el grisón. Sí, No, nunca había escuchado hablar del grisón. muy interesante, un mamífero agresivo. ¿Es agresivo? Es agresivo, en el sentido no que ataca al ser humano, sino que él es un carnívoro cazador. Eso le iba a decir, sí. Por instinto. Y hace 8 días me contó uno de los compañeros guardaparques, me dio una notición que me alegró montones. En cámaras trampa apareció una toma de video de una hembra de puma embarazada. Ah, maravilloso. Para que eso se dé, tienen que haber 2 cosas. Igual que el caso de los monos, que ahorita les voy a contar. Tiene que haber un ambiente saludable y comida. Si no hay esas cosas, el puma pasa, ni se ve. No, y está la familia completa. Si está embarazada, Sí. Sí. Por Hay un macho por ahí. Por la palomita del Espíritu Santo no fue. Exactamente. Sí. La otra cosa que le quería comentar, se me acaba de ir, pero efectivamente las especies, o sea, el objetivo de creación del área se está autocumpliendo. Nos iba a contar de los monos. Bueno, de los monos, sí. Se está autocumpliendo en el sentido de que hemos empezado a recuperar especies que antes no se veían. Sí. En el pueblo, la gente dice, mira qué montón de chachalacas vimos. ¿De dónde cree que vienen? Sí, claro. Entonces, digamos, este que se llama el ponepone, o una especie que se llama, el nombre científico es chilensis. Es un pajarito de este tamaño que se ve en la plaza. ¿Dónde creen ustedes que viene? Por favor. Maravilloso. En el caso del mono, los monos hace 30 años yo conozco mono cara blanco guayabo. Pero la tropa que había hace 30 años era una tropa como de 4 o 5 individuos hechos leña, todos flacos, llenos de sarna, que quedaba tristeza. Hoy tenemos 3 tropas de monos. Ah, sí. Y cada tropa de entre 15 y 20 individuos cada tropa. Mira cuando se encuentran. Es una bronca, bravo. ¿Por qué le llama tropas? Ellos se organizan así. Sí, digamos, tropas. Como bandas. No, si son bandas. de individuos. Sí, pero justamente se les llama tropas porque son muy subversivos. Es decir, cuando se encuentran. Se dan. Hacen unos broncones, pero bravos. Sí. Y lo que más nos alegra, o me alegra mucho a mí, que no soy biólogo, imagínense un biólogo, es ver que son tropas saludables. ¿Cómo sé yo que son saludables? Hemos visto hembras con crío. Ah, sí. Sí, ya se ve más puchutón. Entonces, ¿cómo se da para que un grupo empiece a crecer? Tiene que haber condiciones de seguridad, Sí, alimentación. clima y alimentación. Si no hay eso, no dan ganas de nada, ni de hacer bebés. Sí, exactamente. Eso pasa en todas las Entonces, en especies. resumen, a la pregunta que me dijiste es, Guayabo está contribuyendo con la biodiversidad de la región. Lástima que la región no colabore
en el sentido de tener más parches de bosque. Y respecto al recurso hídrico, supongo que Guayabo genera un gran aporte. Tiene muchas fuentes de agua, pero por ejemplo, los dos ríos principales, el río Lajas y el río Guayabo, no nacen en un No, monumento. pasan por el Pasan a un lado, monumento. sí. Pero sin lugar a dudas se benefician ¿Cómo no? de ese paso, Si no ¿verdad? fuera- si no fuera por la cobertura de bosque, no tendríamos... Hay un bosque importante de galería alrededor de los dos Sí, ríos. cómo no, cómo no. Y gracias a ese bosque primario es que hoy tenemos el resto del bosque. ¿Por qué? Porque los pajaritos van al bosque primario, se alimentan de frutos, van al potrero, defecan, dejan la semilla y jalan. Y ahí empieza el proceso. Y ahí empieza el proceso. Ningún árbol que ustedes vayan a ver en el monumento Guayabo fue sembrado por el ser humano. ¿Querías vos? No sé, quería salirme un poco del parque, no sé si queda algo del parque por ahí pendiente. Yo no sé, don Rodolfo, si quiere contarnos algún otro tema del parque, porque queremos hablar un poco quizá de la interacción del pueblo, de Guayabo Claro, como tal, claro. en el parque y cómo Guayabo... Bueno, y pues, cómo- Del monumento. sí, el monumento, perdón. Podríamos entrar a ese tema inmediatamente después de lo que les voy a decir. Miren, Monumento Nacional de Guayabo es un área protegida maravillosa. Lo que pasa es que no queremos que pase como la señora que les conté hace un rato, que pagó 2 colones por entrar al monumento y lo que nos recomendó fue montar un quebrador, porque no vio el valor cultural que esto tiene. Entonces, yo le digo a todos, el 80% del turismo que viene a Guayabo, el 80% es nacional. Eso es un dato muy interesante. Ya, entonces yo quiero que todos los que nos escuchan, quieren venir a Guayabo, por favor vengan. Está abierto todos los días del año de 8 de la mañana a 3:30, pero no vengan a ser loco. O sea, vengan y busquen guías. Aquí en la comunidad de Guayabo hay una asociación de guías locales que ofrece el servicio de visita guiada. ¿Dónde pueden buscarlos? Hay un teléfono, pero bueno, hay una página de Facebook de USURE, Asociación de Guías Ok. Locales. Elías nos va a USURE. ayudar ahí. Y ahorita les puedo dar el teléfono para que ustedes lo puedan Para comunicar. etiquetarlos, claro. ¿Para qué? Para que la gente que venga entre con el guía. La tarifa es súper módica. Lo que se cobra son como 1.500 colones por un guía. O sea, ¿ustedes saben cuánto se paga en Monteverde por un guía? No, ni me- $15. Sí. 15 dólares. Aquí los muchachos, yo les digo, vea, ustedes deberían de cobrar 15 dólares. Porque la gente, como que la gente dice, no, si es barato es malo. No. Y voy a pecar de inmodesto. La persona que capacitó a estos guías fui yo. O sea, con la propiedad que tengo, les capacitamos por una semana completa. Y tienen ellos tienen la capacidad de atender a gente que no es experta, hasta arqueólogos. Pueden hablar con toda la propiedad del caso, ¿verdad? Yo quiero que ustedes entiendan que Guayabo no es solamente un lugar para ir a pasear, es un lugar para venir a aprender. Entonces, si ustedes quieren aprender, por favor, utilicen el servicio de visitas guiadas. Eso es muy interesante, don Rodolfo, esa apreciación que usted nos hace. Yo he venido al sitio no sé cuántas veces y nunca he usado la visita guiada, lo confieso, y debería hacerlo. Me di cuenta hace poco que estaban haciendo visitación nocturna, Sí. que me contó un amigo que vino que es maravilloso Sí, cómo no. venir a Guayabo. Sí, ¿verdad? es interesante porque cuando yo regreso aquí, estaba en el Braulio un tiempo, cuando yo regreso aquí en el 2013, me entero que los guías están haciendo visitas nocturnas. Dicen que son espectaculares. Pero déjenme contarles, las visitas que ellos hacían era ir a caminar el sendero y contarles el mismo rollo que le contaban en el día. Lo que pasa es que hay un tema de que lo que ves de noche no es lo mismo que ves de día. Pues ellos lo único que hacían era explicar qué es una calzada, qué es un montículo, tal vez se veían algún pajarillo nocturno, pero eso era todo. Pero en el 2014 yo les dije, hagamos un cambio de paradigma, hagamos una loquera diferente, igual que el folleto, hagamos una loquera diferente, contemos una historia. ¿sabes? Sí, es que tienen... Entonces busqué unos libros, los capacité y entonces preparamos la caminata nocturna mística. Esa es a la que vino mi Esa, amigo, que es maravillosa. esa es diferente. Es maravillosa, ¿ves? Entonces, Maravillosa. a cada uno, yo agarré historias Cabeca, cogí fragmentos, porque contarle toda la historia Sí, una semana, y a cada uno le di un guión, nos paramos a lo largo del sendero de noche, a lo largo del sendero habían, ¿cómo se llaman? Antorchas. Antorchas. Y en el sitio había antorchas, mira qué maravilloso. Lindo. La luz de la antorcha. Sí, mi amigo me contó que daba era una esa experiencia magia. muy linda. Entonces la gente contaba. Entonces, una de las historias que contamos es de una escritora nacional que con la asesoría de antropólogos escribió un libro que se llama Mo. Ah. Mo.
Si pueden leerlo, leanlo. ¿De quién es? ¿Quién es la escritora? No recuerdo el Ella se nombre. llama Lara Ríos. Es De Lara Ríos, ok. El autor, el seudónimo de ella es Lara Ríos, sí. Ella es apellido Echeverri. Sí, pero para encontrarla en bibliotecas, Lara Ríos. Lara Ríos. Léanlo, es maravilloso. Yo agarré esa historia y la resumí en varias secciones. No sé si debo contar la historia, pero yo creo que para el contexto... Sí, bueno, háganos un resumen de la historia. Lo que pasa es que la indígena que es descrita en esa historia, ella está cumpliendo años, la mayoría de edad. La mayoría de edad en esa historia son 12 años. Ok. Entonces le cuenta a su abuelito, a su abuelo se llama Germán, le cuenta que ella quiere ser Sukia. Perdón, que ella quiere ser Agua. Ok. Y entonces él le dice, no puedes ser Agua. ¿Por qué? Porque eres mujer. Ella se queda con el clavo y le demuestra al abuelito que ella tiene poderes de telepatía, de comunicarse. Y ella recibía el comunicado de su hermano que se había perdido en una montaña, de que lo ayudara, Bueno, el abuelo no quiso ayudar. Entonces él y José, un amigo de ella, que al final resulta ser su novio y finalmente su esposo, se van por la montaña y encuentran al hermano encarcelado en una catarata hecha de cristal. Y entonces él le explica que mucha gente llegó a ayudarle, pero que nadie pudo romper ese cristal. Entonces ella dijo, yo sí puedo. Y rompió el cristal. Y liberó al hermano. Y liberó al hermano. Y entonces le pregunta que cómo hizo. Dice, la única forma en que se pueden liberar las cosas, con amor. Ah, muy buena la historia, muy bonita. Entonces la historia termina donde ellos vuelven con el abuelo y ella se va a San José a estudiar odontología. Ah, sí. Y José, que era el esposo, a estudiar medicina. Y los dos se gradúan. Y vuelven a la comunidad. Y vuelven a la comunidad y ella le explica a su abuelo por qué ella quería ser odontóloga. Quería ser odontóloga porque ella quería darle los dientes nuevos a su abuelo que ya no tenía dientes. Ah, muy bonita la historia. Toda muy esa interesante. historia, ¿sí? Y esa historia la llevaron al tour nocturno. Al tour nocturno. Muy interesante. El último que hicieron, ya lo hicieron ellos solitos, que fue la Asociación de Guías, que fue una breve historia sobre Pablo Presbere. Muy buena. Pablo Sobre Presbere. todo lo que le pasó a Pablo Presbere. Pablo Presbere, para los que no conocen esa historia, búsquenla en internet, busquen literatura sobre Pablo Presbere. Es el que le puso coto a los españoles ¿Cómo no? en la colonia. Para mí fue mi primer Juan Santamaría. Creo. Sí, es el que debería ser, no sé si es, pero debería ser nuestro héroe nacional. No. Hay un monumento a Pablo Presbere en el Parque de la Suiza, que me parece muy poco monumento, no lo estoy menospreciando, pero me parece muy poco monumento para lo que representa la lucha de Pablo Presbere. Bueno. Murió en manos de los españoles con una muerte espantosa. Espantosa. Justo ahí frente a las ruinas de Cartago, donde lamentablemente ahora celebramos nuestra independencia, deberíamos de lamentar la muerte de Pablo Presbere. Bueno, la cosa es que ellos cogieron la historia, la resumieron y al final, cerca del tanque de captación, el último muchacho, que es un apasionado, el mae vive la experiencia, Sí, ese se lo coge en serio. le cuenta a la gente que está ahí haciendo el tour cómo mataron a Pablo Presbere. Es terrible la O sea, muerte de Pablo Presbere. a Pablo Presbere lo capturan en Tucurrique. Fue el último rebelde indígena. Capturaron a él y a 800 indígenas. Decidieron trasladarlos a Cartago, a pie. Imagínense que era tan rudo caminar que de Tucurrique a Cartago Centro llegaron apenas 200 indígenas, de 800 Todos murieron de camino. de camino. Y a Pablo Presbere le hicieron un juicio, porque ellos eran civilizados y tenían que hacer un juicio para demostrar si era culpable o no. Por supuesto fue culpable. Y la forma de matarlo fue acostarlo boca arriba en el centro de la plaza, amarrarlo de las extremidades a 4 caballos y cada caballo salió corriendo hacia su lado. O sea, lo mataron desmembrándolo. Desmembrándolo, fue terrible la Sí. muerte de Pablo. Y ese muchacho se los cuenta a la gente. La gente salía llorando del Y sendero. después dejaron la cabeza de Pablo Presbere unos días exhibiéndose en la plaza de Cartago. Sí, eso sí, Un esa- acto dantesco Sí. de esa época. De un pueblo civilizado. De un ¿verdad? pueblo Que venía a civilizado, que vino a educarnos. civilizar a una comunidad que era más civilizada, sin Sí, lugar a sí, dudas. sí. Pero ahora que salió el tema de Pablo Presbere, yo quiero destacar eso, es decir, el dolor que debe representar para los costarricenses la muerte de Pablo Presbere, porque representa la muerte de quizá el primer revolucionario costarricense,
y quien quiso ponerle freno a la injusticia, Claro, sobre todo. claro. Pero me contaba mi amigo con lo del turno nocturno, dice, mae, jugaron con mis sentimientos. Claro. ¿Ah? Vea, la gente salía llorando. Yo le preguntaba, ¿qué pasó? Estuvo muy feo. Dice, no. ¿Cómo se coordina? ¿No volvieron a hacer el ¿Cómo turno se nocturno? coordina o no se ha vuelto a hacer? Desgraciadamente, con la pandemia se dejó de hacer. Y actualmente ya no existe un convenio donde los guías presten el servicio de visita guiada. O sea, en eso Hay un cambio de la política. institución Hay un cambio de gubernamental ha decaído. Ahora les mencionaba que me quería salir un poquito del monumento porque la grabación de este podcast la estamos haciendo en la biblioteca comunal, como lo vimos al principio, de Guayabo, y don Rodolfo, que ya ahora está jubilado, está haciendo un trabajo importante aquí en la biblioteca, y el trabajo que hacen en conjunto con doña Sara también. Nos gustaría que nos hablen un poquito ¿Qué pasa? de ese trabajo que se está haciendo actualmente. ¿Qué hace Rodolfo, el hombre jubilado, después de ser que sigue siendo apasionado por la arqueología? Sí. Pero de alguna manera, cuando llega la jubilación, Bueno, ¿cómo se lleva la jubilación cuando uno tiene tanta pasión por lo que hace? Tengo que ponerme a hacer cosas, porque si uno ha sido hiperactivo, si me quedo en la casa me muero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa pasión que todavía tengo por el monumento me hace comprometerlos a ustedes con esta entrevista. O atiendo público. A veces me llaman grupos organizados y me dicen, Tenorio, mira, necesito una visita guiada y necesito que me cobres. Entonces yo les cobro y doy el servicio. Claro, lo que estoy vendiéndoles son 39 años de experiencia. Sí, claro. No es una Es visita todo un guiada, lujo, es todo un lujo. ¿verdad? Entonces parte de mi tiempo lo dedico a esta biblioteca. Es una biblioteca comunal, está orientada hacia los niños de la escuela. Hoy actualmente nuestro mercado se ha ampliado, tenemos chicos de colegio. Me voy a devolver, don Rodolfo. Esta biblioteca funciona gracias a una fundación. ¿Cómo no? Cuéntenos. La fundación fue creada por una estadounidense de Nuevo México, la señora Ree. Le quedó viendo el apellido, pero Okay. la doctora Ree. Y la fundación se llama Fundación Kurt Thomas Check. Es el nombre de su hijo. Es el nombre de su hijo, que él ya falleció, y ella ha dedicado su alma y su vida a esta fundación para ayudar a la comunidad. Ella visita Guayabo Digamos ahora un poco menos, pero por lo menos una vez al año. Pero la biblioteca tiene una junta directiva que es de miembros de la comunidad, y a través de ellos se organizan todas las actividades. De hecho, ahora el 9 de mayo vamos a celebrar, creo que son 12 o 13 años de haber fundado la biblioteca, y va a venir la banda municipal de Cartago. Ah, qué bonito. Hagamos un concierto por si tienen gusto de venir. Está muy bonito. La biblioteca, ahora Elías hizo unos videos y unas tomas, tiene forma de palenque, ¿no? Cómo no. Sí. Es un poco como porque doña Ree, cuando viene a esta comunidad, no viene a la comunidad como tal, viene a Guayabo, al monumento, al sitio arqueológico, y se enamoró del sitio. Cuando baja a la comunidad, ve la necesidad y dice, bueno, hay que hacer una biblioteca. Yo para los quiero niños. destacar una cosa que me parece muy importante, que hablábamos con don Rodolfo ahora fuera de cámaras, y es que esta biblioteca necesita más libros, como todas las bibliotecas. En ninguna biblioteca está de más donar libros, y esta biblioteca tiene un trabajo de don Rodolfo, de doña Sara, de los miembros de junta directiva, de esta fundación que colabora ahora. Pero vamos a ver, quien tenga libros en la casa, como decía un profesor mío, el que tiene 2 metros de libros azules y 2 metros de libros rojos, que quite 25 centímetros de los rojos y de los azules y los done a esta biblioteca, y tal vez contacte a don Rodolfo, a doña Sara, haremos la labor de etiquetarlos, para enriquecer esta biblioteca, porque hay todo un proyecto detrás de ella y que se está trabajando con mucha seriedad. Don Rodolfo nos contaba ahora que le dedica bastantes horas del tiempo de jubilado a la biblioteca, y los felicito porque es un proyecto muy lindo y la biblioteca está en un lugar precioso, en un lugar encantador. Don Rodolfo, ha sido maravilloso conversar con usted. Yo quiero, en nombre de Randall y de Elías, de toda la gente que nos sigue, agradecerle por el espacio, por el tiempo, por recibirnos y por darnos un poquito. Una pincelada apenas. cómo Un poquito de todos esos 39 años de experiencia en esto bellísimo que usted ha hecho durante todo este tiempo, y que también ha sido una forma que la gente conozca un poquito de Guayabo. No me cabe duda que vamos a tener que grabar en algún momento otro podcast. Sí, con don Rodolfo. Es muy poquito lo que hemos podido conversar. Don Rodolfo, ¿cuál es el legado del monumento
Nacional de Guayabo para las generaciones actuales y para las generaciones que vienen? ¿Cuál es el legado más importante que Yo creo en lo siguiente, miren, en una de mis presentaciones que hago en PowerPoint, termino en una frase que dice que una sociedad sin raíces es como un árbol sin raíces, cae, pudre y se muere. Sí. O sea, una sociedad que no entienda que tiene un pasado, que no es solamente un pasado colonial. O sea, nosotros no empezamos con los españoles. Nosotros tenemos un legado de 3.000 hasta 12.000 años de antigüedad, de culturas viviendo en este país. Ujú. Esa sangre que a veces se nos enerva y nos da esas ganas de salir, ¿verdad?, de golpear y todo. Eso es malicia indígena. Eso es malicia indígena. Entonces, ¿de dónde creen que heredamos esos genes? De los españoles. No, hombre. No, es producto de todo un bagaje, de todo un proceso. Y si quieren encontrar ese pasado, vengan a Guayabo. O sea, vengan al monumento, entiendan Guayabo, vayan con un guía, que eso es importante. Tomen su tiempo, mediten, respiren ese aire. Es más, se dice que hasta se sienten cosas. Ujú. Yo podría decir que sí es cierto, pero el ser científico no me deja hablar mucho de esto, pero la magia que rodea Guayabo vale la pena venir a conocerla. Ese es el legado. Hay una cosa que yo quiero destacar ahora que don Rodolfo nos planteaba, el tema de la magia de Guayabo. Yo creo que hay que entender que al visitar el sitio arqueológico estamos visitando un sitio donde vivió gente, donde murió gente. Y no cualquier gente, es decir, gente que gozaba de una inteligencia, de una conexión, como decía usted, un wifi antiguo, una conexión natural con la Pachamama, con la tierra. Entonces venir con una de verdad con respeto, ¿verdad? Porque aquí hay tumbas, aquí hay todo un acto ceremonial que se debe haber revisado, ya lo hablábamos de la cosmovisión, y venir a gritar a los senderos, venir a hacer ruido, me parece una falta de respeto terrible. Sí, no. Entonces, que la gente venga con una actitud de verdad más de respeto y sobre todo de entender, tratar de entender cada uno en su percepción la cosmovisión de Guayabo. Así es. Y sacarle el provecho. Sí, que eso nos marque, irnos de aquí con el alma hecho un puño por un lado de las injusticias que hemos cometido con los pueblos indígenas y por otro lado de orgullo de que aún tenemos esos pueblos indígenas y tenemos la capacidad de reivindicarnos con ellos. Y sé que don Rodolfo no me va a dejar mentir por todo lo que podemos aprender aquí, lo que podemos sentir en Guayabo. Es un lugar es un sitio de visitas recurrente. O sea, ¿cómo no? No venir solo una vez en la vida, sino muchas veces en la vida. Así es. Y yo tengo casos de ejemplos de montones de gente que ha venido a Guayabo, tuvieron tal vez la suerte o la mala suerte, no sé, de que yo los acompañara o les expliqué ahí en el mural y la gente reincide. O sea, y yo conozco gente que viene todos los años. Sí. Y uno dice, gracias por ese amor a Guayabo. Ese es el objetivo que yo tenía como guardaparque y que tenía como arqueólogo, decirle, amen este lugar, este sitio se puede llevar solamente de dos formas. Esto le digo a todos los turistas, solamente de dos formas se pueden llevar a Guayabo, en sus cámaras fotográficas y en este músculo que llamamos corazón. Sí. ¿Okay? Porque esta tierra pertenece a todos los costarricenses, algunos ya han muerto, otros todavía vivimos, pero la mayoría aún no han nacido. Eso es cierto. Maravilloso. Y hay que preservarlo para eso. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Encantado. Nos estamos viendo. Ha sido un placer y de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Randall, a todos nuestros amigos. Y niños, nos estamos viendo. Este podcast ha sido maravilloso. Es la primera vez que salimos a grabar fuera del centro de Turrialba, fuera del hotel. Yo quiero devolverme. Voy a robarles unos minutos más. Desde el primer momento que contacté a don Rodolfo fue sumamente agradable, sumamente ameno y siempre muy abierto. No todo el mundo es así, don Rodolfo. Muchísimas gracias a usted. Para servirle. Hasta luego. Nos estamos viendo. Chao.